¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué bueno que están con nosotros en un programa más de Voz. Como todos los jueves, estamos dedicando pues toda la información a las personas con discapacidad. Yo soy Gerardo Monsalvo y pues les agradezco su presencia a nombre de mi compañera y amiga Ana Paula Otero. El tema del día de hoy es control de miedos y fobias con la programación neurolingüística. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué preguntas tenemos al respecto? Lo vamos a estar aclarando durante esta sesión el día de hoy. Pues resulta que la discapacidad en una persona puede tener varios orígenes, ustedes saben, ya sea que pues provocada por un accidente, una enfermedad, quizás también de forma congénita. Con el paso de los años también vamos adquiriendo ciertas discapacidades y con ellas pues vienen miedos, y si hubo sobre todo una situación traumática relacionada con la discapacidad, pues también se pueden presentar fobias. Miedos y fobias son dos situaciones que por lo general limitan el actuar y el desempeño de las personas con discapacidad. Para adicionar una herramienta que permita a las personas con discapacidad sobreponerse a miedos y a las fobias que se presentan ante las situaciones nuevas que se han de enfrentar, pues nuestros invitados el día de hoy nos van a explicar cómo hacerlo a través de una explicación, y también vamos a tener ahí una práctica sencilla, una plática sencilla, amigable, sobre lo que es la programación neurolingüística. Ellos son el ingeniero industrial Honorio Osorio Rojas y el biólogo Manuel Salgado Rogel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Pues explíquenos un poquito sobre esto que es la programación neurolingüística. ¿Es una técnica? ¿Y por qué la programación, por qué la palabra programación? Bueno, es muy sencillo. Primero, gracias por invitarnos. Cuando una persona nace, incluso antes de nacer, desde la etapa fetal, nosotros disponemos de 5 sentidos, pero en algún momento al inicio el bebé no ve, siente, pero no ve, pero lo que sí pasa es que el bebé escucha. Si hay sonidos de los papás, el bebé se mueve. Si ellos están contentos, se mueve de cierta manera. Cuando están enojados, el bebé se mueve de cierta manera. Por lo tanto, ya tiene una percepción a través del lenguaje. Claro. ¿Y por qué programa? Porque todo empieza en algo y termina en algo. Entonces, es decir, programación neurolingüística es muy sencillo de explicar. Nosotros nos programamos por el lenguaje hacia nosotros mismos y a los demás. Si hablamos de miedos, yo tengo un miedo de hace 20 años y hoy me dicen que viene el coco y me sigue dando miedo. Mi pasado no ha pasado, se quedó en un programa. Claro. Y mientras ese programa esté, va a haber una consecuencia. ¿Por qué neuro? Porque mueve todo el proceso neuronal. Entonces, ese sistema ya englobado totalmente te genera una conducta, te guste o no te guste, a la sociedad le guste o no le guste, a mi niño le guste o no le guste, hay un programa. Y es muy sencillo, ahorita si tú ves los arbolitos de Navidad en algún momento, o el público, la neurona funciona igual, se prende al mismo tiempo, y también tiene sensor para música, tiene sensor para eso, por lo tanto tiene un programa. Pensando en esa velocidad, si vemos una esfera didáctica y a una persona nosotros lo bautizamos, aparte de su nombre con la palabra tonto, todo su sistema nervioso se va a asociar a eso y a la voz de quien se lo dijo. Y si es tutoría, si es papá, tío, gente muy conocida o el maestro. Y que tiene influencia. Claro, se va a llevar esa creencia y después es difícil que uno cambie ese programa. Claro. Es decir, nos asustaron con el coco, pero no fue experiencia personal. Se quedó como creencia. Y después esa creencia va a monitorear mi vida en muchas más cosas. No puedes, esto lo demás, otra vez reprobado, mira nada más. Y todo eso va generando una limitación en cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier sexo. Y esos temores más adelante nos limitan y nos vamos conformando. El asunto no es que nos conformemos, es que seguimos enseñando a otros los mismos programas mientras no tengamos otra característica. Entonces la programación nos ayuda de manera muy sencilla a quitarle poder a algo que está por ahí. Solamente cambias el programa, probablemente con una modificación del lenguaje. Claro. Y eso lo vamos a explicar muy sencillo. Además, esto nos lleva a que tú te haces tu propio dueño de tu conciencia. Ya no estás dependiendo de que si voy o no voy. Tú decides cuando tienes esa libertad de lograr muchas cosas y no estar con los miedos. Un ejemplo muy sencillo. A todos, yo creo que al público también nos asustaron con el coco, el viejo del costal. Ajá. Y actuamos un temor, pero no fue nuestra experiencia. Simplemente nos fueron programando. Y
se vuelven discapacidades sociales, emocionales. Hay personas que tienen discapacidades físicas por alguna circunstancia propia en el desarrollo, pero el ser humano también tiene muchas más, pero esas son desde nuestra propia conciencia y nos limita, aunque podamos hacer muchas cosas en cualquier área de la vida, en la familia, en la escuela, en el trabajo, y vamos pues cuadrados. Luego vamos a hablar que la mente funciona por cuadros, y eso hace que uno se condicione, y después no puedo, y ayúdame, y si tú me dijiste que no puedo, y eres mi tío, mi papá, ¿con quién voy a ir? Claro. Y hablando, ya estamos hablando de una programación que ya está hecha y entonces las personas están actuando de acuerdo a esta programación, sus esquemas de, no sé, percepción, pensamiento, acción, pero específicamente en cuestión de las personas con discapacidad, ¿cómo funcionaría esto? ¿Por qué las personas con discapacidad por qué se les está asociando? ¿Por qué estamos hablando en este momento de las fobias para con ellos? Mira, a veces nosotros los vemos como discapacitados, pero en el fondo hay personas que han hecho cosas tan brillantes en cualquier área, con cualquier limitación, que los discapacitados, pues en gran parte somos nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Que si todos vemos una persona minusválida, inválida, con cierta limitación, lo queremos ayudar. Proteger, entre comillas, proteger, ¿no? Ponle ahí, por miedo a que se caiga, por miedo a muchas cosas, y no estamos permitiendo que su propia naturaleza empiece a tener actividad en el entorno donde se desarrolla. Y muchas veces como papás, por actividades que tenemos en algún momento con personas así, los papás quieren sobreproteger, y cuando ellos comprenden que están bloqueando el desarrollo de la persona, uno es lo que ves y otro lo que es el interior de la persona con discapacidad, logran muchas cosas. Hemos visto ejemplos de discapacitados ganando premios a nivel mundial, medallas mundiales. Y te vas sorprendiendo porque nosotros que estamos completos, Gerardo, nos estamos quedando menos. Y tenemos que crear una esfera muy diferente donde le demos confianza no solamente a los muchachos que tienen alguna minusvalía, sino a los que estamos cerca y que estamos completos. Claro. ¿Por qué? Porque todos necesitamos crecer como personas. Todos tenemos familias, hijos, y al final cada persona tiene que ser líder en su circunstancia. Ahí va todo este asunto de la programación. No nada más es la parte de niños down, niños minusválidos. Yo conozco a un muchacho que creo que ha pasado por esta oficina, ha escrito libros y tiene parálisis. ¿Dónde está la discapacidad? Simplemente que hubo alguna persona cerca que fue su hombro y le dijo que podía, que podía. Todos yo creo que conocemos personas así. Son ideas, son fantasmas mentales que obviamente tienen mucho más poder sobre lo físico. ¿Cuál podría ser el alcance de la programación neurolingüística? ¿Cuál, no sé, otras áreas, el laboral, la medicina, la música? ¿A dónde se puede ver reflejado? Bueno, vamos a hablar en términos médicos. Cuando tú tienes una creencia, cualquier persona tiene una creencia de que algo es hereditario, la creencia tiene más poder que el conocimiento. Y uno actúa a la creencia. Claro. Entonces, a nivel de creencia, los médicos manejan algo que en lugar de creencia se maneja como el efecto placebo. A una persona o a un médico le puede dar una pastilla y le dice ¿qué es lo mejor para eso? Me explica, claro. Tenemos 30 segundos para irnos a brevísimo corte, pero tenemos que dar antes de irnos unos datos. El programa, obviamente, ya lo sabe ustedes, Voz Es, tenemos presencia en las redes sociales, en Facebook, búsquenos como Voz Es, y también tenemos un correo electrónico, voz-es@hotmail.com. El Twitter, por supuesto, es @voz-es. Comuníquense con nosotros, también tenemos teléfono no en el estudio, sino también en la programación, la oficina de producción de Voz Es, 243-6200 y la extensión 189 para que nos diga qué piensa al respecto de pues, todos estos temas que estamos tocando aquí en Voz Es. Regresamos. Qué bueno que están con nosotros. Esto es Voz Es, personas con discapacidad. Yo soy Gerardo Monsalvo. Estoy dándoles la bienvenida a este segundo bloque a nombre de mi compañera y amiga Ana Paula Otero. El tema del día de hoy,
Control de miedos y fobias con programación neurolingüística. Ya nos han estado explicando en el bloque anterior en qué consiste específicamente. El ingeniero industrial Honorio Osorio Rojas y el biólogo Manuel Salgado Rogel. Estábamos platicando al respecto de los alcances que tiene la programación neurolingüística. Nos estaba explicando algo en el ramo de la medicina. Ándale, algo bueno. de los placebos. Entonces, para entender una creencia es un efecto, por ejemplo, el efecto placebo. Se usa mucho en medicina. Aparte de las creencias que tenemos nosotros en muchas cosas, pero como un ejemplo muy claro, cuando una persona cree que algo tiene, automáticamente empieza a atraer hacia ella lo que cree que tiene. Y no hay ningún boicot, queda libre porque eso se enlaza con el sistema inmunológico. Claro. Cuando un médico le da una pastilla que no es para lo que tiene la persona, pero la persona cree que es para eso, su sistema inmunológico comienza a trabajar. Que es para ese proceso, hasta ese nivel se ve una creencia. Cuando nosotros creemos algo, automáticamente debemos tener cuidado porque lo que creemos es lo que vamos a estar viviendo, aunque no sea verdad. ¿Se podría decir que esto tiene que ver con las habilidades emocionales? Sí. ¿En qué consiste esto de las habilidades emocionales? Bien sencillo. Acuérdate que una persona dice es tonto y su capacidad se reduce por una creencia. Si en algún momento le decimos a un niño que lo va a morder algo, o que el viejo del costal, decíamos hace rato. Ajá. ¿Se lo va a robar? O, sí, y empieza a tener una fobia ilógica, pero no para su mente tiene sentido porque no tiene otra opción. Cuando tenemos otra opción, la persona se hace más libre. Y eso es porque tiene más programas. Pero si yo me quedo con uno, me condiciono con ese programa y entonces mi vida es predecible. Llámese una enfermedad, llámese un coraje con alguien, llámese miedo al público, llámese muchas cosas, y esas habilidades emocionales que harían grande a la persona la van reduciendo y eso hace que su conducta se vuelva predecible, pero eso no es real. La programación te ayuda mucho a que tú cambies miedos, creencias. Por tiempo no se puede hacer mucho, ¿no? Pero lo que sí podríamos en algún momento, algo muy sencillo, cómo eliminar recuerdos incómodos, si en su momento hubiera esta posibilidad. Que por ejemplo estos recuerdos podrían ser, hablábamos al principio en la introducción de este programa, cómo adquirieron las discapacidades en caso de ser adquiridas, cómo me lleva a la pregunta, ¿qué tipo de fobias o qué tipo de miedos presentan las personas con discapacidad? Mira, discapacitados yo creo que los que estamos normales, porque seguimos con muchos miedos. Y esos miedos los aprendimos, miedo a las matemáticas, miedo a esto, miedo al otro. Cuando tú en la escuela sacas un 10, muchas veces lo que pasa ahí es que te dicen, ¿y qué quieres? ¿Que te haga fiesta? Y tú tienes la confianza porque estudiaste y tienes un 10. Si no te hacen caso, llega un momento en que no vale la pena llamar la atención con el conocimiento. Bien. Ahorita vamos a la pregunta que hacías. Después probablemente saques un 6 y entonces sí llamas la atención. Y ese, mira nada más, ve y esto qué es. Y empiezan todas las etiquetas mentales. Holgazán, suéltale, sí, todo lo demás. Y entonces uno se da cuenta que con la inteligencia no llamamos la atención, que con una mala conducta sí. Por lo tanto, después yo puedo aceptar un dolor de mis papás. Sí. A cambio de llamar la atención. Cuando la persona no llama la atención con su inteligencia, lo va a llamar con la conducta. Y muchas veces una fobia o algo me ayuda porque te sigo controlando. Quiere decir... El presentar una fobia es una forma de control. Una enfermedad puede controlar a una persona. Esto se puede, nos está explicando en una persona normal, nos decía, pero esto se presenta en las personas con discapacidad. Porque es un condicionamiento. En ese caso, por ejemplo, yo me puedo enfermar y si no me compongo, hay algo que me obliga a que me siga enfermando aunque no me funcione, porque entonces te vas a preocupar. No todas las fobias, no todos los miedos realmente fueron aprendidos, pueden ser hasta casi conscientes. Y lo hago para que te preocupes. Claro. Aunque me des mi nalgada, estoy logrando que tú tengas atención para conmigo. Entonces, a nivel creencias, a nivel fobias, es todo un proceso muy sencillo y explicarle muy sencillo, pero cuando nos damos cuenta de que mucho de lo que actuamos no es real, claro, solamente es una creencia,
que no fue tu experiencia, que lo aprendimos de la sociedad, empiezas a tener un concepto ¿Esa sería diferente. como una característica de las fobias y estos miedos? ¿Son cosas que no se vivieron? Mucho ¿no? ¿Cómo se controlan en el caso de...? Vamos a hacer algo con una parte de un ejercicio para que nos demos cuenta cómo nos vamos enfermando. Mira, esta hoja está en su estado funcional. La usaríamos para muchas cosas. Se estresó. Ya no la usaríamos para la copia, ¿verdad? No. Usaríamos una sin estrés. Vamos a pensar que esta es una persona y esta es otra. Como estoy estresado, mi nivel circulatorio y todo demás va a afectarme también fisiológicamente, aunque el asunto sea un pensamiento de antier o del futuro. Ninguno está en mi realidad, está en mi mente, con mis sentidos. Para las personas que están en radio, estamos deformando la hoja poco a poco, La estamos estresando. Y luego la vida me trata mal, y luego otra motita al tigre, y así es mi vida. ¿Y a dónde va a parar uno? No sirvo, no esto. Para hacer este proceso de planchado se requiere mucho tiempo. Me lo explica, regresando del corte. Sí. Tenemos brevísimos 30 segundos para anunciar que reiterar los correos electrónicos de Voz es @hotmail.com, voz_es @hotmail.com. El teléfono en la producción de Voz es 243-6200 y la extensión 189. Así es que comuníquese con nosotros y háganos saber qué piensa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué bueno que están con nosotros en un programa más de Voz. Como todos los jueves, estamos dedicando pues toda la información a las personas con discapacidad. Yo soy Gerardo Monsalvo y pues les agradezco su presencia a nombre de mi compañera y amiga Ana Paula Otero. El tema del día de hoy es control de miedos y fobias con la programación neurolingüística. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué preguntas tenemos al respecto? Lo vamos a estar aclarando durante esta sesión el día de hoy. Pues resulta que la discapacidad en una persona puede tener varios orígenes, ustedes saben, ya sea que pues provocada por un accidente, una enfermedad, quizás también de forma congénita. Con el paso de los años también vamos adquiriendo ciertas discapacidades y con ellas pues vienen miedos y si hubo sobre todo una situación traumática relacionada con la discapacidad, pues también se pueden presentar fobias. Miedos y fobias son dos situaciones que por lo general limitan el actuar y el desempeño de las personas con discapacidad. Para adicionar una herramienta que permita a las personas con discapacidad sobreponerse a miedos y a las fobias que se presentan ante las situaciones nuevas que se han de enfrentar, pues nuestros invitados el día de hoy nos van a explicar cómo hacerlo a través de una explicación y también vamos a tener ahí una plática sencilla, amigable sobre lo que es la programación neurolingüística. Ellos son el ingeniero industrial Honorio Osorio Rojas y el biólogo Manuel Salgado Rogel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Pues explíquenos un poquito sobre esto que es la programación neurolingüística. ¿Es una técnica? ¿Y por qué la programación? ¿Por qué la palabra programación? Bueno, es muy sencillo. Primero, gracias por invitarnos. Cuando una persona nace, incluso antes de nacer, desde la etapa fetal, nosotros disponemos de 5 sentidos, pero en algún momento al inicio el bebé no ve, siente, pero no ve, pero lo que sí pasa es que el bebé escucha. Si hay sonidos de los papás, el bebé se mueve. Si ellos están contentos, se mueve de cierta manera. Cuando están enojados, el bebé se mueve de cierta manera, por lo tanto ya tiene una percepción a través del lenguaje. Claro. ¿Y por qué programa? Porque todo empieza en algo y termina en algo. Entonces, es decir, programación neurolingüística es muy sencillo de explicar. Nosotros nos programamos por el lenguaje hacia nosotros mismos y a los demás. Si hablamos de miedos, yo tengo un miedo de hace 20 años y hoy me dicen que viene el coco y me sigue dando miedo. Mi pasado no ha pasado, se quedó en un programa. Claro. Y mientras ese programa esté, va a haber una consecuencia. ¿Por qué neuro? Porque mueve todo el proceso neuronal. Entonces, ese sistema ya englobado totalmente te genera una conducta, te guste o no te guste, a la sociedad le guste o no le guste, a mi niño le guste o no le guste, hay un programa.
Y es muy sencillo, ahorita si tú ves los arbolitos de Navidad en algún momento, o el público, la neurona funciona igual, se prende al mismo tiempo, y también tiene sensor para música, tiene sensor para eso, por lo tanto tiene un programa. Pensando en esa velocidad, si vemos una esfera didáctica y a una persona nosotros lo bautizamos, aparte de su nombre con la palabra tonto, todo su sistema nervioso se va a asociar a eso y a la voz de quien se lo dijo. Y si es tutoría, si es papá, tío, gente muy conocida o el maestro. Y que tiene influencia. Claro, se va a llevar esa creencia y después es difícil que uno cambie ese programa. Claro. Es decir, nos asustaron con el coco, pero no fue experiencia personal. Se quedó como creencia. Y después esa creencia va a monitorear mi vida en muchas más cosas. No puedes, esto lo demás, otra vez reprobado, mira nada más. Y todo eso va generando una limitación en cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier sexo. Y esos temores más adelante nos limitan y nos vamos conformando. El asunto no es que nos conformemos, es que seguimos enseñando a otros los mismos programas mientras no tengamos otra característica. Entonces la programación nos ayuda de manera muy sencilla a quitarle poder a algo que está por ahí. Solamente cambias el programa, probablemente con una modificación del lenguaje. Claro. Y eso lo vamos a explicar muy sencillo. Además, esto nos lleva a que tú te haces tu propio dueño de tu conciencia. Ya no estás dependiendo de que si voy o no voy. Tú decides cuando tienes esa libertad de lograr muchas cosas y no estar con los miedos. Un ejemplo muy sencillo. A todos, yo creo que al público también nos asustaron con el coco, el viejo del costal. Ajá. Y actuamos un temor, pero no fue nuestra experiencia. Simplemente nos fueron programando. Y se vuelven discapacidades sociales, emocionales. Hay personas que tienen discapacidades físicas por alguna circunstancia propia en el desarrollo, pero el ser humano también tiene muchas más, pero esas son desde nuestra propia conciencia y nos limita, aunque podamos hacer muchas cosas en cualquier área de la vida, en la familia, en la escuela, en el trabajo, y vamos pues cuadrados. Luego vamos a hablar que la mente funciona por cuadros. Y eso hace que uno se condicione. Y después no puedo, y ayúdame. Y si tú me dijiste que no puedo y eres mi tío, mi papá, ¿con quién voy a ir? Claro. Y hablando, ya estamos hablando de una programación que ya está hecha y entonces las personas están actuando de acuerdo a esta programación, sus esquemas de, no sé, percepción, pensamiento, acción, pero específicamente en cuestión de las personas con discapacidad, ¿cómo funcionaría esto? ¿Por qué las personas con discapacidad por qué se les está asociando? ¿Por qué estamos hablando en este momento de las fobias para con ellos? Mira, a veces nosotros los vemos como discapacitados, pero en el fondo hay personas que han hecho cosas tan brillantes en cualquier área, con cualquier limitación, que los discapacitados, pues en gran parte somos nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Que si todos vemos una persona minusválida, inválida, con cierta limitación, lo queremos ayudar. Proteger, entre comillas, proteger, ¿no? Ponle ahí, por miedo a que se caiga, por miedo a muchas cosas, y no estamos permitiendo que su propia naturaleza empiece a tener actividad en el entorno donde se desarrolla. Y muchas veces como papás, por actividades que tenemos en algún momento con personas así, los papás quieren sobreproteger, y cuando ellos comprenden que están bloqueando el desarrollo de la persona, uno es lo que ves y otro lo que es el interior de la persona con discapacidad, logran muchas cosas. Hemos visto ejemplos de discapacitados ganando premios a nivel mundial, medallas mundiales. Y te vas sorprendiendo porque nosotros que estamos completos, Gerardo, nos estamos quedando menos. Y tenemos que crear una esfera muy diferente donde le demos confianza no solamente a los muchachos que tienen alguna minusvalía, sino a los que estamos cerca y que estamos completos. Claro. ¿Por qué? Porque todos necesitamos crecer como personas. Todos tenemos familias, hijos, y al final cada persona tiene que ser líder en su circunstancia. Ahí va todo este asunto de la programación. No nada más es la parte de niños down, niños minusválidos. Yo conozco a un muchacho que creo que ha pasado por esta oficina, ha escrito libros y tiene parálisis. ¿Dónde está la discapacidad? Simplemente que hubo alguna persona cerca que fue su hombro
y le dijo que podía, Que sí y que podía. podía, y que podía. Todos yo creo que conocemos Son- personas así. Son ideas, son fantasmas mentales que obviamente tienen mucho más poder sobre lo físico. ¿Cuál podría ser el alcance de la programación neurolingüística? ¿Cuál, no sé, otras áreas, el laboral, la medicina, la música? ¿A dónde se puede ver reflejado Bueno, todo esto? vamos a hablar en términos médicos. Cuando tú tienes una creencia, cualquier persona tiene una creencia de que algo es hereditario, la creencia tiene más poder que el conocimiento. Y uno actúa a la creencia. Claro. Entonces, a nivel de creencia, los médicos manejan algo que en lugar de creencia se maneja como el efecto placebo. A una persona le podemos, o a un médico le puede dar una pastilla y le dice qué es lo mejor para eso. Me explica, Claro. tenemos 30 segundos para irnos a brevísimo corte, pero tenemos que dar antes de irnos unos datos. El programa, obviamente, ya lo sabe ustedes, Voz Es, tenemos presencia en las redes sociales, en Facebook, búsquenos como Voz Es, y también tenemos un correo electrónico, voz-es@hotmail.com. El Twitter, por supuesto, es @voz-es. Comuníquense con nosotros, también tenemos teléfono no en el estudio, sino también la programación, la oficina de producción de Voces, 243-6200 y la extensión 189 para que nos diga qué piensa al respecto de pues, todos estos temas que estamos tocando aquí en Voz Es. Regresamos.